Vamos a continuar revisando la construcción de gráficos. Vamos a ver algunos gráficos bidimensionales. ¿Sí? Ya vimos la instrucción plot en este caso y ahora queremos construir algunas gráficas pues más sofisticadas. Vamos a empezar con una muy sencilla. Ya hemos visto las listas, entonces voy a construir una lista de elementos. Por ejemplo, yo podría construir una lista con diferentes números. Muy simple. Los números no son tan relevantes. Vamos a cambiar esto, 8.5, 9. Vamos a ver, con esto basta. Voy a omitir la salida de la lista y vamos a usar ahora el comando listplot. Va a ser un comando que vamos a estar utilizando mucho en nuestro curso. Entonces si yo hago esto, vean lo que pasa. En lugar de tener una función, ahora tengo un conjunto de puntos y yo los puedo representar. ¿De acuerdo? Bien, probablemente podría tener un mayor número de puntos. Aquí tengo entonces el punto 3, 4, el punto 5, 7, el 8, 7 y el 8.59, ¿no? Que son los puntos que yo puse. Vamos a suponer que, por ejemplo, quiero hacer algo un poco más complicado. Bueno, para eso tengo que enseñarles ahora un comando un poco más complejo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo el comando table y escribo aquí, por ejemplo, la variable i, le voy a elevar al cuadrado? ¿Sí? Ese es el primer argumento del table, que es el objeto que quiero convertir en una lista. Table me va a permitir hacer listas y después voy a poner un rango. Entonces la i va a ser, por ejemplo, un número o va a tener un conjunto de valores que va a estar entre 0 y 10, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Vean lo que ocurre. Table, para este objeto, i cuadrada, con la i variando de 0 a 10, me regresa justamente los cuadrados de esos números. Vean que en el rango habíamos visto el valor de inicio, el valor final, pero puede tener un cuarto elemento, ¿no? En este caso, si yo pongo aquí 0.5, esto lo que va a hacer es el incremento, ¿no? Entonces quiere decir que el incremento ya por default no va a ser 1, sino que estoy indicando que el incremento debe de ser 0.5, y entonces lo que voy a generar en el rango es ahora una división mucho más fina, y table me va a regresar entonces esta lista. ¿Sí? Entonces espero que esté claro qué es lo que hace el comando table. Ahora imagínense que tengo una función. Vamos a poner una función que ustedes conocen, que es la campana gaussiana. Entonces la campana gaussiana básicamente es esta función, exponencial de menos x cuadrada. No voy a poner todos los parámetros que puede llegar a tener. Es una función muy sencilla. Entonces vamos a imaginarnos que ahora lo que quiero construir son puntos que están sobre la curva correspondiente. Ustedes ya conocen a la campana gaussiana. Voy a omitir la salida de la definición de esta función. Ustedes podrían cambiar el nombre de la función. Pueden llamar fg. Sí, con anterior hemos usado la f, pero ustedes pueden utilizar el nombre que ustedes quieran. Inclusive puede ser un nombre, ¿cómo se llama? Compuesto, ¿no? Por ejemplo, voy a llamarle función si quiero. Entonces es una función que depende de x y yo le doy el nombre que deseo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una lista, una nueva lista. Voy a usar la misma variable lista y se va a borrar la anterior. Entonces voy a usar el comando table, pero vean, ahora lo que quiero es construir un objeto un poco más complicado. Lo que quiero es hacer una lista de parejas. Y las parejas son x, y. La x la puedo dejar como x, es el parámetro que voy a utilizar. Y la y, en lugar de ello, quiero que sea el resultado de evaluar una x determinada en la función que acabo de construir. Por supuesto que podría poner también la fórmula dependiendo de x aquí. Pero bueno, preferí hacer la definición de esta función, que se llama función, ¿sí? Y ponerla. Entonces, esto lo que me va a generar ahora son parejas x y y, que va a ser el resultado de evaluar en la x que corresponda el resultado de la función x, ¿no? De e a la menos x cuadrada. Y bueno, después indico el rango. Entonces voy a poner un rango que vaya desde menos 3 a 3, por ejemplo. Y voy a poner que el incremento sea 0.1. ¿No? Entonces, ahora voy a generar esto. Vean, me va a generar ahora un conjunto de parejas de datos, puntos, ¿sí? Empezando de menos 3, terminando en 3, y los resultados son la evaluación numérica dentro de la función e a la menos x al cuadrado. Muy bien, bueno, pues ya tenemos una lista, y como ya tengo una lista, ¿sí? La comprimí, ahora puedo hacer la gráfica de los puntos. Puedo poner listplot, y puedo poner ahora lista. ¿Sí? Y entonces lo que me va a generar es esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí están graficados todos los puntitos. Por supuesto, si yo hubiera querido graficar la función como tal, es decir, poner esto, pues puedo usar el comando plot, como lo hice con las funciones seno, coseno y tangente. Pero en este caso, lo que estoy representando son valores numéricos, que ya sea que construya a través de funciones o que yo tenga a partir de experimentos o de valores numéricos o de mediciones que haya realizado. ¿De acuerdo? Puede tener la opción de unirse. Entonces vean la diferencia. Por ejemplo, si repito el mismo comando, pero ahora poniendo
el comando complementario joined true. Esto es un comando optativo. Perdón, joined flecha true. ¿Sí? Entonces cuando escribo esto, vean la diferencia. Ahora obtengo dos gráficos. Uno es los puntos y el resto es los puntos unidos, ¿no? Esto no es la gráfica del plot. Lo que hizo fue calcular los puntos y después unirlos con rectas, ¿sí? Pero me da la impresión de que, bueno, es una gráfica prácticamente continua como si hubiera usado el comando plot, ¿no? Entonces este es un segundo comando que vale la pena recordar. Muchas veces, como los cálculos numéricos que vamos a realizar nos van a arrojar parejitas de valores XY, pues bueno, a veces vamos a querer representarlos, así que este comando va a ser de gran utilidad. Bueno, hay una gran cantidad de gráficos, ¿no? Vamos a ver uno más. Quiero revisar con ustedes porque lo vamos a usar en algunas aplicaciones, ¿sí? Y es el comando parametric plot. El comando parametric plot me permite graficar funciones que son vectoriales, ¿sí? ¿Qué son las funciones vectoriales? Bueno, por ahí las vieron en algún curso de su curso de métodos, de matemáticas o de cálculo en varias variables. Entonces, por ejemplo, quizá muchos de ustedes sepan que si yo pongo aquí coseno, no sé, voy a poner u, y seno de u, ¿qué quiere decir? ¿O qué es lo que estoy escribiendo aquí? Bueno, estoy diciendo que estoy calculando la x y la y a través de estas fórmulas, pero a través de un solo parámetro, que es el parámetro u. Quizá recuerden ustedes este ejercicio cuando vieron curvas vectoriales, en su curso de matemáticas 3 quizá, y recordarán que esto era un círculo. Así que entonces, bueno, y la u es ni más ni menos que el ángulo polar en coordenadas polares, ¿no? Entonces la u la puedo graficar entre 0 y 2pi. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se genera justamente un círculo. Normalmente el comando parametric plot no requiere que yo utilice el comando aspect ratio, entonces puedo omitirlo. Entonces pueden ustedes ver que puedo generar este círculo y bueno, de manera muy sencilla, ¿no? Puedo complicarlo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo multiplicara por u? ¿No? Eso que estaba ahí era un círculo de radio 2. Es más, antes de eso quizá vale la pena que hagamos este ejercicio, que vale si multiplico por 2 y por 3. Lo que voy a generar es una elipse, cuyos semiejes valen 2 y 3 respectivamente. Entonces, ¿qué pasaría si ahora este ejercicio lo modifico y yo multiplico ahora por u y por u? Bueno, es algo así como si fuera cambiando el radio, ¿no? Porque estas son las ecuaciones de transformación a coordenadas, de polares a coordenadas cartesianas. Es como si tuviera r coseno de u, r seno de u, pero r en este caso es igual el ángulo. Eso quiere decir que el radio va a ir creciendo conforme yo recorra el ángulo de vueltas. Entonces lo que me va a generar esto es una curva que ustedes conocen, que es una espiral, ¿no? Entonces esto es una espiral. Entonces pues puedo generarlo. Ahora vale la pena que le dé varias vueltas, ¿sí? Entonces puedo generar algo así como esto. Y bueno, pues entonces de manera muy simple ustedes pueden ahora realizar alguna serie de dibujos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si vuelvo a repetir ahora este ejercicio y pongo ahora pues algo un poquito más complicado, ¿no? Quizá ustedes recuerden cuando vieron coordenadas polares esta curva. Vamos a ponerla aquí. ¿Sí? R vale seno de 2u. La R la estoy multiplicando por el coseno porque es la transformación. Y aquí puedo poner ahora también seno de 2u. ¿Sí? Noten que aquí estoy explotando un poco lo que son las coordenadas polares, pero a final de cuentas básicamente lo que tendría que escribir aquí una fórmula para la x y acá una fórmula para la y, ambas fórmulas dependiendo de un solo parámetro, que en este caso sería la u o alguna otra variable. Bueno, vamos a ver que esto es una curva que ustedes conocen. Esto es la rosa de 4 pétalos. Recuerden que cuando tienen un número par aquí, pues entonces el número de pétalos se duplica, ¿no? Entonces puedo tener este tipo de expresiones, ¿no? Entonces puedo graficar algunas otras curvas, pero en este caso simplemente poniendo esto aquí, la x y la y. Hay un ejercicio que podrían hacer muy similar, podría corresponder, por ejemplo, a hacer la gráfica del tiro parabólico, ¿no? Entonces, donde grafican una parábola, escribiendo aquí la fórmula para x, que vieron en su curso de física 1, ¿sí? Que es un movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, y para la y, la fórmula correspondiente del movimiento uniformemente acelerado, ambas en función del tiempo y poniendo aquí un intervalo para el tiempo, ¿no? Entonces, algo así podrían ustedes realizar para hacer un ejercicio muy similar, ¿no? Vamos a hacer, antes de algo más, quizá de este ejercicio de tiro parabólico, voy a hacer una modificación. Les voy a enseñar un comando más. Este comando me permite hacer, pues, vamos, pequeñas animaciones. Y se conoce como el comando manipulate. Vean de qué se trata el comando manipulate. El comando manipulate trabaja un poquito como si fueran las tablas. Por ejemplo,
voy a poner aquí una expresión. Es una expresión que ustedes conocen. Por ejemplo, a más b. Y lo voy a elevar a una variable i. Tengan cuidado, vean, si no doy un espacio aquí, pues entonces esto se convierte en un acento. Entonces pongo espacio para que se escriba y después pongo la i. Voy a poner un rango para la i. Por ejemplo, entre 1 y 10. Bueno, esto piénsenlo como si hubiera sido el comando table. Si yo hubiera usado el comando table, ¿qué es lo que me hubiera generado? Pues me hubiera generado una lista con estos números, ¿no? Ah, perdón, aquí tengo un problema. La A y la B están utilizados. Bueno, este ejercicio va a servir para que les enseñe algo más. Puedo usar este comando siempre que yo lo desee para borrar variables. Quiero borrar aquí la A y la B porque lo que quería es que me aparecieran directamente las letras, ¿no? Entonces ahora sí voy a borrarlo, se borran la A y la B, vean que regresan a su color azul y cuando yo escribo esto, pues me escribe todas las expresiones donde la I fue sustituida por un exponente que va de 1 a 10. Ahora yo quería hacer algo un poquito más elaborado. Ya habíamos visto este comando que se llama expand, lo voy a utilizar aquí también, ¿sí? Y vean que es lo que pasa, ¿no? Lo que me genera son el desarrollo de los binomios elevados a la 1, el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, etcétera. Así hasta el binomio a la décima potencia, que bueno, los números los podrán identificar, ¿no? Son los números del triángulo de Pascal, que ustedes por ahí seguramente les enseñaron. Bueno, ya saben ahora qué es lo que hace este comando table, ¿no? Ya lo habíamos utilizado. Aquí lo que generé fue una lista, pero de estas expresiones. Pero bueno, lo que yo quería mostrarles era el comando manipulate. Pero hice este ejercicio previo para que vieran qué es lo que ocurre. Si yo simplemente cambio la palabra table por la palabra manipulate, entonces vean qué es lo que va a ocurrir. Me abre una caja y puedo tener una especie de animación. La animación me permite, ¿sí?, tener un control. Voy a aplicar aquí el más, ¿sí? Puedo usar un play o puedo ir dando paso a paso. Vean qué es lo que pasa. Matemática lo que va a hacer es que le va a dar valores. Recuerden que esto es un rango, que el default debería de ser 1. Lo es así en la tabla. Sin embargo, Manipulate está construido para hacer animaciones continuas. Así que entonces el incremento en la i no necesariamente va a ser 1. Aquí aparentemente está haciendo 0.5. ¿Sí? Si yo quisiera que fuera 1, tengo que especificarlo. Por ejemplo, este es un caso en donde me interesa tener un 1. Quiero que el exponente sea entero para que se pueda hacer el desarrollo. Bien. Entonces ahora puedo tener una pequeña animación de estos resultados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puedo animarlos como si fuera con el play. Puedo subir la velocidad. Puedo bajar la velocidad. Puedo hacer que vayan para adelante, para atrás, o de ida y de regreso, como ustedes lo deseen, ¿no? Voy a detenerlo con la pausa. ¿Sí? Así que bueno, si ya entendimos qué es lo que hace este comando manipulate, ¿qué les parece si ahora repetimos este ejercicio? Vamos a hacer este ejercicio, que está aquí, el de la rosa de 4 pétalos. Por cierto que bueno, como había hecho el ejercicio de la elipse, no me percaté de que aquí debía haber cambiado esto por 2pi. No tiene caso que le deje 4pi, en realidad se dibuja 2 veces la figura. Ya vimos que esto es la gráfica completa. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer el gráfico y ver cómo se grafica esto? Hacer una animación de esto. Lo que debo de hacer es meter mi comando parametric plot dentro del comando manipulate y poner aquí un rango. Fíjense, lo único que tengo que hacer es graficar hasta una variable máxima. Voy a poner aquí un max. ¿Sí? Y después voy a agregar un rango de control. Es el mismo rango de control que yo tenía aquí arriba. Entonces voy a poner ahora aquí un max, coma, y voy a hacer que vaya. Si pongo 0 me va a marcar un error porque no puedo hacer una gráfica de 0 a 0. Lo voy a poner un poquito más grande. ¿Sí? Y voy a llegar hasta 2pi. Entonces fíjense qué es lo que ocurre. ¿Sí? Lo que tengo es, o lo que voy a generar es una pequeña animación de cómo se hace este gráfico. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Aquí está un poco grande. Pero básicamente lo que estoy generando es la animación, o lo puedo hacer con el play, de cómo se hace la graficación de este objeto. Ahora notarán que como matemática me dibuja las cosas de manera justa, pues entonces me conviene, dentro del comando parametric plot, pues utilizar uno de los parámetros que habíamos visto. Lo voy a poner aquí. Recuerden que esto es un comando de parametric plot. Voy a usar el comando plot range. Como toda mi gráfica cabe entre -1 y 1, pues voy a usar justamente ese rango. Entonces voy a poner aquí de -1 a 1 y de -1 a 1. ¿Sí? Y entonces el efecto que obtengo es que me dibuja toda la gráfica y ahora puedo tener yo una correcta representación de esto en un espacio fijo. ¿Sí? Y bueno, básicamente con estos ejemplos creo que les doy una idea de cómo pueden hacer ustedes algunos gráficos de 2 dimensiones que son más o menos sofisticados. ¿Sí? Y bueno, algunos de ellos los estaremos utilizando a lo largo del curso. Muchas gracias.